Se acomoda para rematar Mainero. Cara a cara contra la persecución del hombre de la academia. Viene el envío, está bueno. El cabezazo. ¡Gol! Orsini. De Orsini. ¡Gol! De Platense. Orsini, un centro preciso de Mainero. Les dije que era muy preciso a la cabeza de Orsini, que la direccionó directamente contra el palo derecho de Arias y le gana el partido a la academia sobre casi la hora. 1 para Platense, 0 para Racing. Orsini lo sube a la historia del marcador. Golpazo durísimo para Racing en el cilindro de Avellaneda. Es imposible caretear que es una eliminación que va a calar hondo, que posiblemente afecte a Racing de cara al futuro, porque es una de esas derrotas que este equipo había dado la sensación que había dejado en el pasado de la historia de Racing. Esas derrotas rápidas, en condición de local, contra un rival a priori con menos jerarquía que este Racing. Sin embargo, este campeonato es así, este formato es así, y este encuentro lo planteó muy bien Platense. Muy seria la dupla Orsi Gómez, más allá de las bromas, de los memes, de que le bajen el precio porque no tienen apellidos rutilantes, ni tienen tanta trayectoria dirigiendo equipos importantes, pero han hecho una muy buena campaña con Platense y han hecho un trabajo serio hoy, admirable, porque si bien a Racing le faltaban algunas piezas clave, porque en la defensa de Racing encontramos que no estuvo Sosa, que es el habitual titular, entonces Colombo jugó de último, porque Marco Di Cesare hoy es suplente y entró como stopper por derecha, porque no tiene a García Basso y juega a Quirós, y García Basso le da otra salida, porque no estuvo Rojas en el carril izquierdo, tuvo que jugar Nacho Rodríguez, con baja Racing, y con un banco de suplentes que no le resuelve la historia una vez que el equipo titular no le encontró la mano al partido. Racing nunca supo cómo jugar bien para desarticular lo que planteó Platense. Todo el partido se jugó de la manera que Platense pretendía jugarlo, que estuvo muy sólido defensivamente, bien Vázquez y Salomón, contuvieron bien a Maravilla Martínez y a Salas, que son dos delanteros difíciles de poder manejar. Los laterales estuvieron bastante sólidos también. Pasaba mucho menos al ataque Saborido y Silva que Mainero, que estaba con una proyección ofensiva mucho más clara, y que Taborda, que era la salida constante en este equipo de Platense. Y con Ronaldo Martínez, con Lotti, con Pico y con Herrera mordiendo ahí en el medio, terminaron complicando y haciéndole a Racing la noche totalmente incómoda y finalmente dramática tras el ingreso de Llor, el ingreso de Orsini, de Sapiola, el cabezazo de Orsini que termina conquistando la victoria para Platense. Previamente a esto, bueno, ya había tenido un cabezazo en el palo de Ronaldo Martínez en el primer tiempo y un gol que, porque Colombo se avivó y dio rápido 2-3 pasos al frente, no subió a la historia del marcador en el primer tiempo. Qué loco, porque uno creería que en este tipo de partidos, como se terminó armando este equipo de Racing, no debería pasar este tipo de sobresaltos. O sea, suele ser en este encuentro mucho más claro Racing a la hora de desarrollar las acciones ofensivas que su rival. Sin embargo, hoy no me pareció eso. Hoy me pareció que Platense incluso en ataque había tenido mayor lucidez que Racing. Racing en el segundo tiempo no pateó al arco. Racing en el segundo tiempo prácticamente no pisó el área de Platense. Y en el primer tiempo, poquito y nada. Me acuerdo el tiro de Salas que ataja Cosani, alguna otra más por ahí que tampoco fue precisa, algún disparo lejano de Martirena, alguna acción en la que no llegó Maravilla Martínez, pero no le generó ninguna ocasión clara de gol a Platense Racing en todo el partido. Y es preocupante el hecho de que no tiene planificación Racing para salir de su idea principal. No tiene un banco de relevo que esté a la altura de lo que significa el primer equipo de Racing. Y creo que es un llamado de atención, es una alarma que se enciende en Avellaneda de cara a la continuidad en la Copa Libertadores de América
que es un grito desesperado de refuerzos. En la semana habló el director deportivo Sebastián Saja y en una desatinada frase, que ahora todavía queda aún peor, que fue: Racing es un club que necesita vender. En un momento donde los hinchas piden desesperados refuerzos, el director deportivo dice que Racing es un club que necesita vender, casi anticipándose a que no van a poder retener alguno. Y la sospecha generalizada es que ese alguno puede ser Nardoni, que es el parámetro principal de Racing en la mitad de la cancha para explicar por qué funciona el medio campo cuando en general Racing tiene presentaciones con el equipo titular, cuando tiene otros compañeros. Pero es una frase que queda como sal sobre la herida después de este resultado. Porque lo dijimos durante todo el año, los que están en el banco no están a la altura de los titulares. Y entonces, por los errores cometidos en el mercado de pases por el presidente Diego Milito, por el director deportivo Saja, por las discusiones permanentes con el entrenador Gustavo Costas, que quería algunos jugadores cuando le compraron a otros, algunos sí son los que pidió Costas, porque me consta que a Balboa lo pidió Costas, pero no, por ejemplo, a Adrián Fernández. Entonces, por esas discusiones, por esas cuestiones, por un mercado de pases que pareció de un aprendiz, de un presidente que en realidad ya fue manager y que de los mercados de pases se supone que es un experto, porque aparte su secretaría técnica, según como él la vendió, se venía preparando meses antes de asumir en el cargo, no sacó un buen mercado de pases y Racing pierde de una manera dolorosa contra Platense de local, porque insisto y vuelvo a la frase que dije al principio, es una de esas derrotas que parecían o daban la sensación que este equipo no iba a vivir más. Y no solo que aparece nuevamente, sino que es un golpe a la confianza de un equipo que sueña con cosas mucho más grandes que el campeonato argentino. Porque la hinchada de Racing, el cuerpo técnico de Racing, los futbolistas de Racing, sueñan con la Copa Libertadores de América. Y para aspirar a ganar alguna vez la Copa Libertadores de América, este tipo de errores, este tipo de partidos no te pueden suceder. Urgentemente Racing necesita un plan B a la hora de plantear los partidos. Lo vengo diciendo en las reacciones cuando, por ejemplo, hablé posterior a la derrota contra Huracán, posterior a la derrota contra Argentino Junior. Hice este tipo de señalamientos y hoy los vuelvo a remarcar, porque de cara al segundo semestre no puede volver a pasar. En cuanto a rendimientos individuales, hoy la verdad que agarrársela con los jugadores de Racing porque no han podido ganar el partido, yo creo que es un tanto injusto en el sentido que tampoco fue un papelón de Racing, no hizo un desastre Racing. Lo más grave es que no pudo entender cómo generar acciones de gol contra un rival que lo contuvo, lo neutralizó, lo paró. Platense lo paró a Racing, lo contuvo. Hizo sentir que no era un equipo poderoso ofensivamente, cuando Racing claramente sí lo es, pero hizo sentir que no tuvo que sufrir tantos sobresaltos. Eso es lo más alarmante de todo, que en condición de local, en un partido de octavos de final, donde no tuvo que enfrentar a ningún rival aspirante al título, más allá que acá no hay igual, creo yo, por el formato favoritos claros, pero no tuvo que enfrentar a un rival aspirante al título, no le pudo patear al arco claramente más que una vez. Esa de Salas. Dramática eliminación de Racing. Creo que los puntos más claros ya los destaqué y me gustaría leerlos a ustedes. Quiero felicitar a los hinchas de Platense por la clasificación. Sinceramente hoy iba a ser un análisis más grande. Pensaba al final del día hacer un cierre con un análisis de todos los partidos. Quería hablar de la victoria de San Lorenzo, quería hablar también de la victoria de Rosario Central. Encontraré la manera de hacerlo antes de Endgame, que es mañana, y si no lo haré ahí. Pero sencillamente felicito al pueblo calamar, que seguramente habrán venido a ver esta reacción, y yo, más allá de sus chicanas que seguramente existirán, hoy decidí relatar el partido porque mi principal pasión es relatar los partidos. Por supuesto, hubiese querido que gane Racing, esto no sucedió,
pero les voy a regalar a los hinchas de Platense lo que ya les he compartido, que es mi relato de gol, que para eso tomé la determinación de relatar este partido. No tengo mucho más para decir ahora, posiblemente con el correr de las horas y entrando un poquito más en el análisis frío pueda llegar a remarcar algo más, seguramente mañana, el lunes en CEF. ¿Qué CEF vamos a tener el lunes? Pero antes tienen la invitación hecha a Endgame con Chaleco Vetere. Mañana viene Guille Vetere a CEF, a Endgame, y el lunes en CEF vamos a tener, por supuesto, a Juan Dáquila y al resto del equipo. Los leo en los comentarios, gracias por sus pulgares arriba, gracias por sus suscripciones. Estoy muy cerca de las 63.000 personas suscritas a mi canal. E insisto, este grosero fracaso deportivo de Racing, habiendo votado a la comisión directiva, se lo adjudico en más de la mitad. Se lo adjudico en más de la mitad por el error garrafal del mercado de pases. Y porque Racing no ha sido un desastre hoy en su presentación. Amén de que creo que el cuerpo técnico pudo haber hecho un poquito más a la hora de repensar este partido. Racing eliminado. Hasta la próxima.